que tenían para la ponencia y en caso de que tenga alguna pregunta. ¿Cómo? Cada uno la charla. No, digo, más abreviado quizás, ¿no? Pero el punto principal es la mesa estaba ordenada en orden alfabético. Ajá. Así que vamos a respetar las normas de la casa. Vale. Yo empiezo y termino así breve. Yo destacaría dos aspectos. Uno, con la transición, el retorno a la democracia, la recuperación plena de las libertades políticas y sindicales y el funcionamiento del sistema de relaciones laborales, en líneas generales fue una restauración de lo que había hasta junio de 68, cuando el decreto de congelación de precios y salarios suspende los consejos, luego con la dictadura un decreto ley ratifica esa decisión, la persecución sindical y política, entonces se reinstalan en el 85. Las dos cosas que yo destacaría es que la convocatoria a los consejos de salarios se realiza en el Uruguay, se realizó en 3 oportunidades. Cuando se crean, en 1943, cuando se retorna a la democracia, en 1985, y cuando gana la coalición Frente Amplio, Encuentro Progresista, Nueva Mayoría. Es decir, que los consejos de salario surgen y se convocan como parte de 3 procesos de transición. Se crean en la transición de la dictadura de Terra a la plena vigencia de la democracia con las elecciones de 1943-42. En la transición otra vez de la dictadura a la democracia 2004-2005 y en la transición de un gobierno de partidos tradicionales a una primera experiencia de una coalición de izquierda y centroizquierda que por primera vez en la historia del país asume el gobierno. Y los consejos de salarios, la convocatoria se suspenden en 2 oportunidades, en junio de 1968 y en el año 92, con tasas de inflación de 3 dígitos, como parte de las políticas de estabilización de precios recomendadas por el Fondo Monetario Internacional de contracción de demanda, de ajuste recesivo. Como parte de ese proyecto, de esa política de estabilización de precios, se suspende la convocatoria de los consejos. El segundo punto que quería destacar es que este periodo 85-89, así como 2005-2014, lo que muestran es que el funcionamiento de consejos de salario, podríamos decir que anulan la existencia de un mercado de trabajo, en la medida de que los salarios no se fijan por oferta y demanda, sino que se negocian. Todos los salarios para todos los trabajadores asalariados a partir de 2006-2007 son negociados en los consejos. Y del 85 al 89 para todos los trabajadores urbanos. En aquella época no se incluían los rurales, ni el servicio doméstico, ni los funcionarios públicos. Esas son expansión de la cobertura de los consejos que promovió el Frente Amplio. Entonces, con ese funcionamiento que los economistas liberales consideran la introducción de graves rigideces en el mercado de trabajo, sin embargo, en los 2 periodos, ese funcionamiento y esas rigideces fueron compatibles con un crecimiento del producto a tasas muy importantes. Las recientes las conocemos, andan por 4 o 5%, 5 creo. Las del 85 al 89 eran de 3,5, casi 4. Aumentos de salarios reales en los 2 periodos, aumento del número de personas ocupadas,
en los dos periodos, reducción del número de personas desempleadas en los dos periodos, reducción del número de personas y familias pobres en los dos periodos. Es decir que tanto el 85-89 como el 2005-2014 muestran que es compatible la administración, la negociación de los niveles de salarios o de los salarios mínimos por grupos de actividades y por categorías, es compatible con aumento del producto, de la inversión, de las exportaciones, del empleo, del salario real. Nada más, muchas gracias. No hay más nada que decir. Fue una estática comparativa. Nosotros estamos en la duda de si convocaron a hablar del 85-90 o de toda la periodo de la bueno, yo voy a hacer un poco lo mismo porque es distinto de lo que había pensado originalmente. En este periodo, digamos, se inicia el 85, yo creo que hay claramente tres subperiodos. El 85, 91, podemos decir, el 90, desde ahí hasta el 2004 y el 2005 en adelante. En cada uno de estos periodos hubo modelos de relaciones laborales bien diferentes y respondió, diría que a objetivos que se propusieron tanto el gobierno como los otros actores sociales. Como siempre ocurre con los sistemas de relaciones laborales, que es la combinación de las estrategias que toman todos los actores, incluido el Estado por ejemplo. En el primer periodo, yo diría que lo esencial es cómo se logra una recomposición del poder de compra del salario, que era fuertemente demandada por los sindicatos y acordada por todos los partidos en la Concertación Nacional Programática, en el marco de un contexto económico que venía de una de las crisis mayores de la historia, que siguió la ruptura de la tablita en el 82, con una fuerte contracción del producto y también adicional a la que ya había habido antes, el salario. Yo diría que la gran habilidad que tuvo el gobierno en ese periodo para resolver esta disputa fue echar mano a la legislación que existía. Como bien decía Jorge, se echó mano a la ley del 43 del Consejo de Salarios, que de acuerdo a una corriente jurídica no estaba porque esa ley fue derogada. Y aunque empezó a funcionar, funcionó sin cumplirse totalmente, con lo cual se encontró un subterfugio jurídico para hacer valer, o digamos, para encontrar un ámbito institucional en donde resolver la pugna. El gobierno intentó aplicar varias políticas salariales, básicamente tendría que 13 en ese periodo, no las voy a detallar porque cada una tiene su explicación bastante compleja, pero en la cual lo que muestra el resultado de ese periodo es que en primer lugar hubo un crecimiento importante del producto, hubo sobre todo los dos primeros años, ya en el 88-89 el producto crece muy poco, hubo un fuerte crecimiento del salario real que fue compatible con crecimiento del empleo, de la tasa de actividad y reducción del desempleo de casi el 12 al 8%.
En el periodo siguiente, si bien es correcto que dice Jorge, que después de una inflación de 3 dígitos se deja de convocar, o sea, la interpretación que hemos hecho nosotros es que la razón principal es que hay un nuevo modelo de desarrollo del país, que básicamente está fuertemente impulsado por la apertura de la economía a la región como el Mercosur, pero también a un aumento de la baja de aranceles que estaba viniendo desde hacía un tiempo con el mundo. Entonces esta idea se expresaba en lo laboral diciendo los convenios son una rigidez, entonces dejemos la negociación colectiva al ámbito de la empresa y dejemos la negociación por sector, que fue la tradicional, porque fue la que introdujo la ley de 43. La ley no se modificó, simplemente cambió la postura del Estado. Dejó de tener esta postura activa de convocatoria de los consejos, además de tomar otras medidas como no proponer pautas, no homologar los convenios, que es lo que le da validez jurídica al sector. Con lo cual, lo que hizo fue empujar a los actores a que no negociaran, cosa que fue lo que ocurrió sistemáticamente, más allá de que el movimiento sindical siempre demandó que se convocara. Este es un periodo, obviamente, de crisis sindical. El movimiento sindical no tiene donde discutir nada, no tiene un ámbito de negociación. ¿Por qué? Porque esa expectativa del desarrollo de negociación de empresas no se concretó. Para concretar una negociación se necesita la voluntad de las partes. Los empresarios no querían negociar ni a nivel de sector, ni a nivel de empresa, y no lo hicieron. El gobierno tampoco lo obligaba y tampoco se utilizaba la herramienta que existía y que sigue existiendo todavía, que es que cuando no hay un acuerdo se fija salario por decreto comparado en la creación de la mina Coprín, que sigue vigente. Tuvo y sigue vigente un año. Con lo cual no había, digamos, estímulo ni para el gobierno que quería no negociar, para los empresarios que no estaban obligados, y la demanda del movimiento sindical no tuvo. Es un periodo de claro desequilibrio en contra de los trabajadores, porque esta apertura importante de la economía fue la que provocó la mayor crisis industrial probablemente desde la década de 30. Y que, digamos, después se profundiza con la crisis financiera, que empieza en 2000, pero en realidad ya había habido una crisis industrial en la década de 30. Lo que hace, esto termina con el gobierno del Frente Amplio, que lo que se propone expresamente es recomponer la paridad de los poderes relativos para negociar. Y uno de sus objetivos expresos fue fortalecer al movimiento sindical, cosa que hace. Con esto quiero aclarar, yo no creo que el movimiento sindical se recomponga por lo que haga el gobierno, sino por lo que hace el movimiento sindical. Pero en el contexto en que actúan los dirigentes es muy importante. Entonces tener una ley de negociación colectiva, tener por primera vez en la historia la prohibición de despedir a un trabajador por una represión sindical, porque antes también estaba prohibido, pero el trabajador despedido quedaba en la calle y se le pagaba un despido una indemnización aumentado. Ahora se echa para atrás el despido. O sea, si se despide un dirigente por represión, se lo tiene que volver a tomar, si se demuestra que hubo represión. Entonces, así como en sectores enteros, por ejemplo el comercio, los supermercados, en la historia no hubo organización sindical, ahora hay. ¿Por qué hay? Porque el dirigente está protegido. Entonces, no es que la legislación protectora construye el sindicalismo, da el marco para que el sindicalismo tenga resultados mayores que nunca en la historia.
Entonces, lo que hace el Frente Amplio, esto no es unas cosas que uno interpreta, lo dice expresamente, se va a fortalecer el sindicalismo, se va a crear un nuevo marco legal que ampare la negociación colectiva y que ampare la actividad sindical. Entonces esto da lugar a un nuevo modelo, de hecho un nuevo modelo en donde desde el punto de vista laboral es totalmente contrario a lo anterior, al que hubo particularmente en la década de los 90 hasta el 2004, con relaciones laborales más paritarias. Los empresarios dicen que el péndulo se fue para el otro lado, que hoy hay una hegemonía sindical absoluta, que el Ministerio de Trabajo no se puede entrar porque solo son palos. En definitiva, esto llevó a que Uruguay fue denunciado en la OIT por los empresarios como represión sindical. O sea, en el Comité de Defensa Sindical se recibió una denuncia de los sindicatos empresarios, por decirlo de alguna manera. Hay 3 presentados los empresarios en toda la OIT. Uruguay es una de nosotros, bueno, no sé en qué continente estamos. Pero digamos, es donde un dirigente sindical lo mata directamente. Digamos. Bueno, esto ocurre en el 2009. Con lo cual entramos en un nuevo periodo que también tiene las particularidades que estaba fuerte crecimiento, aunque en el marco de un contexto externo favorable. Hay también políticas internas que ayudaron, por ejemplo, en la crisis del 2008-2009 de la economía mundial, Uruguay entró en recesión. Entonces no es solamente cosas externas. Se amparó básicamente en lo que significó el refugio del mercado interno para mantener la actividad. Esto es resultado de políticas internas, que las aplicaron unos países y otros no las aplicaron. Entonces, hubo crecimiento del empleo, hubo crecimiento de la inversión a cifras superiores a nunca antes, también la baja de desempleo y un fuerte crecimiento del salario real. Y mi impresión es que lo que se abre para el futuro, esto es, yo diría que es el tema que hoy tendríamos que estar discutiendo los laboralistas, es cómo hacer para mantener los logros sociales y laborales alcanzados en un contexto internacional mucho menos favorable, que es lo que se está viviendo a partir de básicamente este año. Y entonces aquí hay una discusión, porque América Latina ya tuvo otros periodos en donde hubo logros sociales importantes que con un impacto externo negativo los perdió y luego tuvo que volver a recuperar. La pregunta es si esto hoy, digamos, la cantidad de divisas, que la respuesta que está dando el gobierno, de que hay un colchón importante, si el colchón alcanza, no alcanza. Mi interpretación es que todo colchón se agota. No hay ningún fondo infinito. Y que esto lo que implica es un desafío a la forma de funcionamiento de la economía para generar un funcionamiento interno genuino que permita mantener los logros sociales que se lograron, pero que mantenerlos fuertemente costosos, particularmente cuando el gobierno ha prometido y se propone, porque está en el programa del Frente Amplio, profundizar los beneficios sociales, como es aumentar los recursos a la educación, la ley de cuidados, mejorar el sistema judicial, todas cosas sumamente costosas en un contexto donde ya el déficit fiscal es importante y el contexto internacional es menos favorable. Nadie está previendo a Uruguay que se vaya a ingresar en recesión, pero sí en un contexto distinto al de los años anteriores. Este para mí es el dilema que hoy hay, que es un dilema económico global y que en lo laboral tiene un impacto inmediato.